Haremos aquí un pequeño recorrido a lo que sería la caza de la ballena, esa etapa singular del posmedievo en la que básicamente los vascos comenzaron a establecer unas pautas para desde las landas francesas, el Golfo de Vizcaya, todo lo que es el Cantábrico e incluso hasta las aguas portuguesas, fueron recreando, digamos que, esa pauta de conducta para explotar un recurso como era este recurso marino. Podríamos decir que fueron los primeros sectores gremiales para la explotación del mar. Esos sectores gremiales poco a poco fueron afianzándose y todavía hoy, al día de hoy, tenemos en cantidad de localidades de toda esta zona que reseñé, pues reminiscencias de esa etapa. La atalaya. Cuando hablamos de la atalaya, generalmente siempre nos referimos a una zona alta, en un promontorio, cercano a un puerto, a una localidad, donde allí un vigía oteaba el horizonte, este-oeste. Y cuando observaba pues un cetáceo, podría ser una ballena, podría ser un cachalote, podría ser cualquier otro gran cetáceo o incluso mediano cetáceo, lo que hacía era pues señales de humo. A través de esa información visual, humo negro o humo blanco, pues podían determinar en qué área estaba, si estaba al este o al oeste. Por lo tanto, era la información para que aquellas personas que estaban en el entorno de la localidad, del pueblo, de la ensenada, pues cogiesen pequeñas embarcaciones que denominaban chalupas. Algunas eran realmente escuetas y precarias, otras ya eran, digamos que, embarcaciones de mejor nivel, pues lo que hacían era acercarse hasta esos cetáceos que en ese momento, en muchísimas ocasiones, y cuando hablamos sobre todo de la ballena vasca, la ballena más norteña, lo que venían aquí era a estar, digamos que, relajadas, tranquilas, porque lo único que hacían era precisamente alimentar al pequeño, a la cría que tenían, acababan de parir y aquí, abandonando las zonas más al norte, que son más frías e inhóspitas a nivel de lo que serían temporales, pues aquí estaban más relajadas. Para la captura de estos cetáceos, obviamente hubo que generar recursos infraestructurales, desde las embarcaciones que veremos después hasta los útiles, como pueden ser pues cisgas, sangraderas, arpones, todo un sinfín de elementos que aquí en el Parque de la Vida pues pueden ustedes observar. Muchos de ellos son elementos reales de época. Bueno, pues al incrustar el arpón, la ballena se sumergía y al sumergirse pues no podían seguir el rumbo, de no ser lo que hacían, que era poner una tabla al final de esa cuerda del arpón. Entonces seguían remando el rumbo de la tabla. La ballena iba a salir a la superficie, es un cetáceo, es un mamífero, necesita respirar, al igual que el pequeño que la acompañaba, y en un momento determinado terminaban subiendo a la superficie. Ellos ya estaban preparados, porque sabían que en el momento que subía a la superficie tenían que volver a atacarla. ¿Cómo la atacaban? Pues calzando las escarpias, que son como los grampones de andar por el hielo. Se subían encima de la ballena que estaba herida. Y con esas estructuras, las escarpias, que tienen clavos, que tienen pinchos, no resbalaban. Y entonces utilizaban las sangraderas. Las sangraderas son elementos, como los estamos viendo aquí, que se utilizaban para poder hacer que expulsase toda la sangre. Todavía estaba el ritmo cardíaco y por lo tanto esos impulsos del corazón hacían que pudiese eliminar toda la sangre. Si no eliminaba la sangre en la masa muscular, pues había una fermentación y por consiguiente no podían alimentarse, porque el sabor es tremendamente amargo. La caza de la ballena estaba supeditado a esto que tengo ahora en mis manos, en este recipiente, y que es el saín. El saín es el aceite de ballena que se extrae después de un proceso de cocción en un horno. El más importante de esos aceites era el que se utilizaba para el alumbrado en los interiores de los palacios, de los castillos, de las casas pudientes, en aquellas localidades como Tordesillas, Valladolid, Segovia, Sevilla, Madrid, Santillana del Mar, y no solamente en casa. También se utilizaba como alumbrado público. Era un nivel muy interesante, era demostrar un estatus de poderío y de feudalidad, señorialidad en aquella etapa. La denominación de ballena no viene en un primer momento de los cetáceos, sino de una estructura sólida con la que se elaboraban los corsets. El corset comenzó a establecerse en la cultura griega, pero
no tuvo su auge máximo hasta alcanzar el medievo y posmedievo. En ese momento, las sociedades, digamos que más opulentas, con más nivel y estatus, utilizaban como reseña para mostrarse lo que eran los corsets, esa cintura de avispa. Ese corset se elaboraba con estas estructuras que son rígidas, como digo, y que son las barbas filamentosas que tienen las ballenas en la mandíbula superior y con las que filtra la masa alimentaria, expulsando posteriormente toda el agua que ha introducido en la boca. La ballena realmente que tiene barbas la denominamos misticetos. Aquellos otros que tienen precisamente dientes son los odontocetos. El ejemplo, el propio cachalote.